Iniciamos hoy día una nueva serie. Tuvimos una serie de sermones sobre la carta, textos escogidos del apóstol Pablo. Y hoy queremos iniciar una serie de los bienaventurados, por los bienaventurados. Y eso está claramente centrado en el capítulo que hemos leído de Mateo, capítulo 5, del 1 al 12, y iremos trabajando una bienaventuranza cada domingo, con la idea no solo de explicarla, sino también de aterrizarla como modelo de vida. Y si escarbáramos la historia del cristianismo, modelos de vida que encarnaron, por ejemplo, la bienaventuranza que hoy día vamos a reflexionar, son maravillosos esos modelos. Me refiero a la bienaventuranza de los pobres. Bienaventurados, dice el texto, los pobres en espíritu. Bueno, nuestra traducción que usamos acá hace un giro dinámico, muy interpretativo de la literalidad de lo que acontece o se da cuenta de este texto. Elimina la palabra bienaventurado y la interpreta como dichosos. Y hace un giro interpretativo de pobres en espíritu. El texto dice pobres en espíritu. Y aquí dice, tienen espíritu de pobres. Si ustedes se fijan, la forma en que se traduce es dinámica en el sentido de que se le está jugando por una interpretación de pobres en espíritu. Pero no voy a llegar a hacer ese tipo de análisis, sino va a ser un poquito aburrido. En primer lugar, tendríamos que reconocer que decir bienaventurados en el tiempo bíblico es un lenguaje honorífico para otorgar honor. Decirle a uno bienaventurado era otorgarle honor. Y no había cosa más importante en aquel contexto que la otorga y el reconocimiento del honor del otro. Por eso la deshonra es algo desastroso, una desgracia social. Entonces decirle a otro bienaventurado era reconocerle honor. Lo interesante acá es que el que otorga honor, según el texto, es Dios. La fuerza que tienen estas bienaventuranzas habría que ponerlas sobre relieve. Porque parte poniendo el contexto de estas bienaventuranzas, una subida a un monte donde los discípulos se sientan y la multitud está más abajo, y desde el monte Jesús habla y enseña. Eso no es menor, porque en realidad lo que está tratando de hacernos ver el evangelista es que Jesús está hablando en estos momentos como quien nos trajera unos nuevos mandamientos, como quien nos trajera la versión definitiva de los 10 mandamientos. Quien subió al monte y desde ahí habló, o desde ahí bajó con las leyes mosaicas, fue Moisés. Acá es Jesús quien es puesto sobre un monte y desde ahí habla, y ese escenario le está dando a Jesús el parangón con el mismísimo Moisés. Es decir, lo que a continuación se va a decir son como los mandamientos definitivos o la interpretación definitiva de los mandamientos por donde debemos vivir y ordenar la vida. No son menores. Y lo que va a decir al comienzo no son en función de órdenes, sino en función de reconocimientos. Y no reconocimientos de un acto, ni reconocimientos de un hecho, reconocimientos de una condición y de una virtud, o una condición que puede transformarse en virtud. Jesús honra a ciertas condiciones y ciertas actitudes. Dios honra. Y lo primero que honra a Dios es a los pobres. O sea, aquellos que han perdido toda honra en el contexto
social de Palestina, del tiempo de Jesús, aquellos que han sido absolutamente deshonrados por el tejido social son los que Dios escoge y apunta para darles honra. Él concede honor a los pobres. Si es así, ¿quién no quiere serlo, no? Pero es la mayor resistencia que nosotros tenemos en el camino de nuestra vida. ¿Alguien ha programado su vida para ser pobre? Y no es la pobreza, son los pobres. ¿Pero qué debemos entender por pobres? Bueno, podríamos decir la pobreza universal, metafísica. Todos somos carentes, no vamos a morir. Nacemos pobres, porque la eternidad no la llevamos con nosotros, nos vamos a morir. Hay una pobreza universal, todos somos finitos. ¿Será eso? O la pobreza moral. Hay alguien de nosotros acá que es un rico en toda su expresión de sus conductas morales, ninguna falla, ningún lado B, ninguna renuncia. Es una foto de perfección, ¿no? La Biblia dice: todos somos pecadores. Una forma de decir: todos somos frágiles, no hay quien no. ¿Se referirá a esa pobreza? O la pobreza vital, los pobres vitales, los pobres existenciales, aquellos que carecen de cosas elementales para subsistir. Y si uno observa bien a qué se refiere el evangelista y lo compara con Lucas, donde también menciona esta bienaventuranza, por aquí estamos más cerca. Si no se está refiriendo a la pobreza moral y a la pobreza universal, se está refiriendo a aquella pobreza que surge a partir de las carencias de cosas esenciales para subsistir. Porque desde aquí surge el sufrir con los que sufren, el solidarizar con los que vitalmente sufren la pobreza. Ahora escarbemos un poco más. ¿Quiénes son los pobres en el contexto social del Nuevo Testamento? Son los incapaces de conservar su honor en la sociedad. Son los incapaces de conservar el estatus de honor heredado. Por ejemplo, una viuda que puede tener su dinero guardado, pero no tiene un hijo, es pobre, porque no tiene quien vele por su honor y dignidad. Tiene sus pesos, pero no tiene un hijo, es pobre. La pobreza está más asociada con la desgracia social, con el camino en el cual por el infortunio o la injusticia mi honra ha caído en deshonra. Son incapaces de conservar su honor por la mala suerte o la injusticia de los demás. Es un ser indefenso, es un ser que carece de recursos, que principalmente carece de poder. Está a merced de los demás. En el fondo, lo que está detrás en el contraste entre ricos y pobres en el contexto social de la Escritura son los codiciosos versus los socialmente desgraciados. La palabra de espíritu que aparece en nuestra bienaventuranza no viene a atenuar ni a espiritualizar la realidad de los pobres. Pobres de espíritu son los abatidos, porque puede haber un pobre que no se sienta abatido, pero acá se trata de una pobreza que te lleva al abatimiento,
a la desgracia interna, al decaimiento total de tu ser. ¿Por qué ellos son los bienaventurados? Son los que no tienen ninguna esperanza de cambio, desgraciados y fatalizados. Son los únicos que pueden abrirse a la esperanza de que solo Dios cambiará las estructuras injustas por la propuesta de su reino. El resto sigue pensando que se la puede. El resto, por un mínimo de condiciones básicas, solo alimenta la autosuficiencia. Yo me la puedo. Los pobres, estos pobres, no tienen esa posibilidad. Solo tienen la posibilidad de encontrar en Dios la esperanza de que Él efectivamente cambie las estructuras injustas. Demos un paso más ahora. Porque seguramente ninguno de ustedes quiere ser como uno de estos pobres para que Dios le diga eres una bienaventurada. Maestro Eckhart, el gran místico del siglo XIII, cuando se acercó a esta bienaventuranza, habló del despojo mental. Se trata, dice él, de despojarse de uno mismo y revestirse de la eternidad de Dios. Esto es semejante a la infancia. Es como retornar a la simplicidad. Es como desatarse del mundo material en su entorno. Y la fuente del despojo material no es más que la apariencia, el gozo exultante de la posesión de Dios es lo esencial. No tenemos nada, pero en Dios lo tenemos todo. Casi esto se está transformando en una linda meditación a partir de esa oración que leímos antes, que hicimos antes. Nada te turbe. Quien a Dios tiene, nada le falta. Todos aquellos que son recordados por su sabiduría universal, todos aquellos que dejaron una huella en la memoria histórica por su sapiencia, por su virtud, por su aporte a la riqueza valórica de nuestra civilización, son pobres o se hicieron pobres. Fueron austeros. No tengo en la memoria y me puse a revisar en estos días para que nadie me diga que equivocaste, acá hay uno. De un rico en su opulencia y en su castillo de acumulación, sintiéndose el todopoderoso, que pudiésemos decir su sabiduría, su simpleza, su entrega, está en la lista de aquellos grandes héroes éticos de nuestra sociedad y que le dan un respiro, que son un pulmón de esperanza, cristianos o no cristianos. Todos ellos tuvieron u optaron por una vida de austeridad, donde la autosuficiencia no fue una virtud o el vicio que los gobernó. La pobreza es, en este sentido, aprender el desapego
desapegarse. El apego es fabricante de ilusiones. Quien quiere ver lo real debe estar desapegado. Saber vivir en un mundo donde uno no es el centro, el eje de la existencia, es otro con mayúsculas, completamente distinto, es Dios. Estos pobres saben vivir bajo esa entrega de vida, donde solo reconocen a un solo Señor, Dios. Él se dio por entero serán también los pobres. El mayor ejemplo es Jesús. Él se ha vaciado de su divinidad real. Nosotros debemos vaciarnos de nuestra divinidad imaginaria. El rito, saben ustedes, les compré mi último librito a escondidas porque es el consumismo, lamentablemente todos tenemos un consumismo, que es el incidente un libro maravilloso, precisamente lo andaba buscando, sobre el rito antecede el lenguaje. Y es un análisis histórico de todo lo que es el ritual y la religiosidad como antecesora del lenguaje. Incluso antes del Estado es la religión. Por eso que ningún Estado laico se puede deshacer de la religión, porque el antecedente del Estado es la religión. Bueno, el antecedente del lenguaje, de la conducta, de la vida, es el rito. Había un rito que había hecho el año pasado y lo eliminé a principios de este año. Esto es una confesión. Porque claro, me operé y me salió recana la cuestión, recién me estoy ordenando. Y bueno, entonces eliminé un rito muy importante, súper insignificante, pero lo digo porque ahora lo he repuesto. Tenía programado que todos los meses de mi cuenta corriente salía mi donación, porque eso me permitía mes a mes sentir y vivir en una manera ritual mínima esta condición en la cual quiero ser honrado por Dios como bienaventurado. El pobre es el que sabe despojarse. No un rato, no un día, sistemáticamente. Miren lo que les estoy contando. A oír lo que hice, porque en realidad nada lo justifica. ¿La ofrenda qué es? Un momento en que yo lanzo una moneda o no, es aquel espacio programado para vivir un rito que estructura nuestra vida. ¿Cómo queremos vivir? ¿Siendo el centro de nuestra vida, el controlador de todo lo que tenemos? ¿O renunciar a eso como los pobres y saber que el único que debe tener todo el control, toda la disposición a la obediencia y la entrega es Dios a través del ejemplo de Jesús, que se donó por entero, la vida misma la donó? ¿Cuál es el modelo a seguir del bienaventurado? Jesús. Algunos plantean, por ejemplo, la dinámica del diezmo. Bien, pero en el caso de Jesús no fue el diezmo, fue el 100%. Se diezmó la totalidad de su vida. Ustedes dicen que tiene que ver esto con la bienaventuranza, todo. Porque sin duda ninguno de ustedes quiere asumir el camino de aquel reconocimiento en que Jesús, y si lo fuera sería distinto. Predicar esto entre los pobres tiene una connotación distinta.
es levantarlos en la esperanza de que ellos son los herederos del reino de Dios, porque tienen la virtud y la actitud de reconocer que no solo no están en control, sino que no pueden. Hay un sistema, hay un injusto, hay alguien que paga poco, hay una situación que está fuera de su control. Y podrán luchar contra eso, pero a la larga será una lucha tras otra. No queremos vivir ni ser reconocidos en ese espacio. ¿En qué espacio queremos ser reconocidos como los pobres bienaventurados? Los que asumen aquella actitud esencial que solo los pobres nos enseñan. La autosuficiencia es autodestrucción. La acumulación es al final una enfermedad monstruosa que no para. La avaricia es un cáncer que enferma el corazón, que tiene como síntoma la soledad más profunda. Los pobres nos enseñan lo vital: aprender a vivir desprendido, aprender a vivir despojado y aprender de Jesús, quien se hizo pobre entre nosotros, despojó su divinidad real para enseñarnos a nosotros a despojar nuestra divinidad imaginaria. Donar y darse en el billete, el cheque, la transferencia o el servicio no es un detalle, es la manifestación sistemática de quien quiere de verdad vivir bajo la honra de Dios y no del sistema. ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Por lo que tuvimos o por lo que vimos? ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Por lo que acumulamos o por lo que repartimos? ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Por lo autosuficientes que fuimos o por la interdependencia? ¿Por las ansias de poder o la auténtica disposición a servir a los otros como nuestros superiores? Francisco de Asís es uno de esos modelos que uno se quiere rescatar en la historia. No se puede pasar sin toparse con él. La primera voz en su vida mística que escuchó fue en el templo de San Damián, un templo destruido. Y la voz que escuchó fue una voz que le decía: reconstruye la iglesia. Él lo entendió de manera concreta e inmediata. Fue a la fábrica de su padre, que era un hombre rico que producía grandes telas. Agarró 2 o 3 rollos de grandes telas y se las llevó, las vendió, y el dinero se lo llevó al sacerdote y le dijo: tenga, reconstruye la iglesia. Pero finalmente ese no fue el camino. Finalmente, con su despojo real de los bienes de su padre y la renuncia a la herencia de su padre, enriqueció a la iglesia hasta el día de hoy. Y sí, su ejemplo, su despojo, su entrega, reconstruyó la iglesia hasta el día de hoy. Son los pobres los que reconstruyen la iglesia. Son los pobres de espíritu, los que eligen la virtud de la entrega, del darse, del despojo, de reconocer en Dios el centro real de la vida y la existencia, los que dejan huella en los más cercanos, en los más lejanos, y reconstruyen la iglesia y son ejemplos del reino de Dios. Hasta el día de hoy es un pulmón por donde podemos respirar. Que no se asfixie, que no se agobie, que de entre nosotros surjan también aquellos que quieren ser honrados por Dios y no por el sistema, honrados por su reino
y no por el reino de la avaricia egocéntrica centrada en uno mismo, honrada por la entrega y no por la conversión. Bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos.